Vamos a abrir nuestras Biblias en esta noche a el libro de Miqueas. Después de este tiempo de Biblia, vamos a tomar tiempo en las peticiones de nosotros y después nos vamos para nuestro hogar. Miqueas capítulo 3, vamos a estar mirando los primeros 4 versículos en este libro. Ya entramos empezando esta noche en capítulo 3. ¿Y cuántos capítulos nos quedan? Yo creo que son 7, ¿verdad? 7 capítulos para esta tremenda historia. Vamos a recordar algunos detalles. A mí me encanta repetir porque yo creo que repetición nos queda la información a nuestra mente. Dice que repetition a perfection, ¿verdad? Que sigue repitiendo y nos ayuda estos puntos, ¿verdad? Sabemos que Miqueas es un profeta menor, ¿verdad? Profeta menor solamente porque sus capítulos son menos que los profetas mayores que tenían más capítulos en la Biblia. No tiene que ver nada con ellos entre el mensaje que tenía para la nación de Israel. Era igual importante este mensaje. Realmente los mensajes de los profetas fue avisando a Israel sobre su desobediencia y que tenía que regresar al Señor. Ahora, Miqueas significa, no sé si una persona se atreve a decir qué significa el nombre de Miqueas. No, está bien. Ok, examen viene después de capítulo 7. Miqueas significa, quiero que se recuerden estos detalles, ¿verdad? En estos minutos que voy a compartir. Miqueas significa el nombre, ¿quién como Jehová? Es una pregunta, ¿ok? La pregunta es, ¿quién como Jehová? No sé si tú conoces el significado de tu nombre, pero para Miqueas es ¿quién como Jehová? La respuesta es nadie es como Jehová. Recuerda que en capítulo 1, palabra vino a Miqueas por esta visión sobre 2 pueblos. Estos detalles son importantes para nosotros entender el libro completo. Si no entendemos estos primeros versículos de cada capítulo o cada primer capítulo, no vamos a entender el libro completo. Sabemos que Dios le habló por medio de una visión a Miqueas sobre 2 lugares, Samaria y Jerusalén. En otras palabras, podemos decir Israel, el norte, los 10 tribus, y el sur, Judá, que tenían 2 tribus. Era realmente para los 2, pero más específico a el sur, porque ellos venían más en este tiempo el castigo de Judá. Vemos en el final que Dios se enfoca más en Judá. Dios dice que la destrucción que venía a ellos por el castigo en este momento, unos 500 años que estaban en desobediencia a Dios, esta destrucción que ya Jesús dijo, ya no más, yo tengo que hacer algo. Recuerda a sus niños, le da una oportunidad cuando son pequeños, como Sophie, qué lindo que es esa desobediencia, ¿verdad? Y los reímos, pero si seguimos así, ella va a pensar que es un chiste y no va a obedecer, ¿verdad? Y la primera vez le dejamos un poquito, la segunda vez, pero llegamos a un punto donde a nuestros niños le decimos, ya no voy, ya basta. Va a buscar la correa o su instrumento favorito. En esos tiempos, hoy en día ya no ven la chancleta, o nosotros el cable que mi mamá cogía, ¿verdad? O la correa, y nosotros tenía 4 hermanos y una hermana, y nosotros escondemos la correa porque sabíamos que ella venía a buscar la correa, y a veces no lo encontraba. Lo peligroso que eso es, si no encuentra la correa, se va a buscar otra cosa quizás peor que la correa. Pero Dios dice que la destrucción venía
por la rebelión y el pecado de Israel. Obviamente sabemos que su pecado mayor fue que ellos tenían ídolos. Vemos este castigo, el juicio, pero también en este libro no pasa todo el libro hablando sobre el castigo. Aquí en este libro, Miqueas, vemos castigo, restauración, castigo, restauración. Castigo, restauración. Algo bonito, no le deja a ellos sufriendo, pero le dice un poquito más de algo que viene en el futuro. El castigo obviamente fue los asirios que vinieron del norte, los babilonios. Babilonia venía del sur y le llevaron a ellos en cautiverio después que ellos destruyeron todo en su ciudad. Y ellos en Israel, una de las cosas que hacían mal fue que se robaban de los pobres, le quitaban sus casas, le quitaban todo, pero ahora el castigo, los asirios y los de Babilonia le iban a hacer igual que ellos hacían a los pobres. Le quitaron todo a ellos, fue parte de su castigo. El problema más grande, idolatría. Capítulo 2, recuerda que Miqueas explica por qué el juicio venía para ellos. Y le da detalles. Mira, son desobedientes, están en pecado. Esta es la razón que Jesús te va a castigar. La última vez nosotros terminamos capítulo 2, versículos 10 a 13. Y nosotros vimos que el pueblo aceptaban los falsos profetas en versículos 10 y 11. Jesús le dijo por el profeta, mira, levántate y váyase de Israel, porque hermanos, las cosas estaban bien mal, que aun el pueblo que Jesús le llamó como a tierra prometida, le dice que se vayan de ese pueblo. Ya los falsos profetas, el pecado estaba tan grande que no era bueno para ellos estar en ese lugar. Obviamente muchos se fueron, pero se fueron en cautiverio con los asirios. Y vemos que los falsos profetas, el mensaje que ellos predicaban, los que estaban en Israel, le encantaba el mensaje. Recuerda la última vez el mensaje que estaba bien para beber el licor, el vino, y fue un mensaje que agradaba a ellos. Ellos no querían escuchar a Miqueas decir el castigo viene para ellos. Ellos querían escuchar algo bonito, ¿verdad? Que el pastor venga y dice, mira, no te preocupes, el Señor mañana va a tener un carro nuevo para ti o una casa nueva. Y nosotros, wow, qué mensaje bonito, ¿verdad? Nos da emociones, se levanta y eso que ellos querían. No querían un pastor que diga, mira, Dios no le gusta el pecado y si están en el pecado viene juicio y castigo para ti. Lo que dijeron fue, mira, los falsos profetas, ellos van a ser los nuevos profetas de nosotros, porque me encanta el mensaje. Termina capítulo 2 hablando sobre una restauración. Va a venir un tiempo donde Dios va a restaurar la nación de Israel. Todavía no hemos visto esto, aunque en 1900, se me olvidó la fecha, 60, 40, cuando Israel fue una ciudad, pues ahí vinieron muchos judíos a Israel, pero todavía los judíos están en dispersión, están todavía en muchos lugares. Cuando la tribulación venga, vamos a ver antes de la tribulación que muchos judíos van a regresar a Israel, porque la tribulación es el castigo para los judíos, estos 7 años, y se van a reunir. Pero la restauración también para ellos es el milenio también, porque ahí en el milenio Jesús restaura esa relación. Jesús ahora está en el trono por 1000 años y esta relación con Israel se restaura otra vez. Y ahí es donde nosotros vimos y terminamos en capítulo 2. Vamos a capítulo 3, vamos a mirar solamente 4 versículos, vamos a leerla, se pueden quedar ahí sentados, la leemos y después vemos algunos detalles de estos versículos. Dice en versículo 1, dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel.
¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desorrayáis por ahí su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el cardero y como carne en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvados obras. Ahora es posible que escuchaste estos 4 versículos y dice, ok, ese es mi trabajo. Mi trabajo es explicar lo que están diciendo aquí. Quiero que vean la foto grande de capítulo 3, ¿ok? Dios está contra 2 grupos de personas en capítulo 3. Vamos a estudiar la primera parte de versículo 1 al versículo 4, pero en los primeros 4 versículos, Dios está contra los príncipes. Son los líderes de Israel. En la segunda parte de capítulo 3, vamos a ver que Dios está contra los falsos profetas. Capítulo 3, vamos a ver Jesús hablar sobre los líderes y los falsos profetas. El castigo para ellos. Específicamente, recuerda que cuando viene una profecía, eso es para la nación completa, cristianos todos. Pero ahora en capítulo 3 es enfocado a estos líderes, ¿ok? Yo puse como título esta noche, pastores llevando a su iglesia a desobediencia. Hermanos, es una gran realidad que nosotros vemos hoy y lo vemos aquí en estos versículos de los líderes en la nación de Israel que llevaban a su pueblo lejos de Dios por medio de falsas enseñanzas y otras cosas que ellos estaban haciendo. Y ahora yo lo apliqué a nuestro tiempo y tristemente, aunque suena un poquito fuerte, hay pastores llevando a su iglesia al infierno. Porque muchos están escuchando a estos líderes parados en sus iglesias y no le predican el evangelio, no le predican sobre arrepentimiento, no le predican cómo recibir a Cristo, le enseña una falsa doctrina y los que están sentados en su iglesia están guiados a algo falso y nunca tienen la oportunidad de recibir a Cristo y realmente el pastor está llevando a la iglesia a desobediencia. Y si no enseña el evangelio, podemos decir que le están llevando a el infierno porque van a estar perdidos espiritualmente si una persona no viene a enseñarle la verdad. Pero como muchos siguen a los pastores más que la palabra, pues tristemente creo que un día, y vemos en Mateo cuando dice, apartaos de mí, nunca te conocí, hay muchas personas que estaban en la iglesia, pensaban que estaba bien, pero nunca recibieron a Cristo como su único Salvador. Hermanos, las obras no va a ser la entrada. Tú puedes ser la persona más amable, tú puedes dar su diezmo, dar a misiones, nada de eso te va a salvar. Lo único que va a salvar es por la sangre de Cristo, es tú reconociendo que es pecadora, y tú entendiendo y recibiendo ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros, ese regalo gratis, y después invitar a Cristo en su corazón como su único Salvador. Es la única entrada al cielo. Pero tristemente hay muchos que están en la iglesia por muchos años y no tienen una relación con Dios, no son salvos. Y en parte es culpa de la persona que le está enseñando.
Dice en parte porque en un sentido nosotros también tenemos la responsabilidad de buscar la verdad y estudiar la Biblia en nuestro tiempo y ver lo que el Señor dice. Lo que vemos aquí en Israel es que muchos pastores o los sacerdotes, los líderes, estaban preocupados en su ganancia. Por eso robaban de los pobres, le quitaban de ellos. Hermanos, tú conoces igual que yo iglesias donde los pastores, y no estoy juzgándole, quizás estoy en error, pero por fuera se ve que los pastores están más preocupados de su ganancia, del dinero, que predicar el evangelio. Yo creo que igual que estaba pasando en Israel, es igual que nosotros estamos viendo ahora. No están cuidando sus ovejas. No le están enseñando la verdad. Solamente, hermanos, trae su dinero, vamos a construir edificios y se quedan con el dinero ellos en sus casas grandes y no están preocupados de sus ovejas. Eso es lo que está pasando en nuestro pasaje en esta noche. Líderes de Israel llevando a su pueblo en desobediencia. Y Dios le dice algo fuerte en este pasaje sobre eso. Igual que los pastores hoy en día van a dar cuenta a Dios por lo que ellos están o no están enseñando. Vamos a ver número 1 en esta noche. Dios está contra de los príncipes y número 1 vemos la violencia de los líderes en versículo 1 al versículo 3. Mira lo que dice en versículo 1, capítulo 3, Miqueas. Dije, solamente esta palabra, ¿verdad? Dije, sabemos que Miqueas es el profeta, pero son palabras de Dios. Aquí nos dice que Dios está diciendo lo siguiente. Dije o dijo Jesús. ¿Qué dijo? Oíd ahora. ¿Quién? Príncipes de Jacob. Recuerda que el nombre Jacob significa Israel también. No solamente príncipes, pero dice y jefes de la casa de Israel. Realmente Jacob y Israel está hablando de igual toda la nación de Israel, el norte y también el sur. Oíd ahora. Sabemos que este pasaje, este castigo, esta porción es guiado a estos dos personas o personas, príncipes y jefes. Son líderes que estaban a frente de la iglesia o del pueblo de Israel. Como dije antes, mayormente la profecía es para el pueblo de Israel, ¿verdad? Para todos. Pero ahora es guiado a los líderes. ¿Por qué? Porque ellos eran culpables de la desobediencia de Israel, porque le estaba llevando a ellos a un camino que no agradaba a Dios. Ahora, mira la pregunta que dice en versículo 1, Jesús a ellos, no concierne, o otra palabra, corresponde, no corresponde a vosotros saber lo que es justo. Hermanos, esta pregunta en versículo 1 es una pregunta que se dice en inglés sarcástico, algo así, ¿verdad? Que obviamente ellos conocen la respuesta, pero Jesús quiere que ellos piensen lo que están haciendo y le dice, ¿no concierne a vosotros saber que es justo? Obviamente estos fueron sacerdotes, líderes, tenían conocimiento de la Biblia, de las leyes y en su mente, su trabajo tenía que saber lo que era justo. Es una pregunta. Las leyes de Dios, lo que es correcto delante de Dios, eso es que le está preguntando lo que significa justo en esa palabra. La ley es lo que es correcto. Y la respuesta obviamente es sí. Mira, líderes, ustedes saben lo que es justo. Ustedes saben lo que es correcto. Pastores en la iglesia hoy en día, pastores
saben lo que es justo, conocen la Biblia y tienen que enseñar en esa manera, ¿verdad? Es como el Señor hablándonos a nosotros también, diciéndonos, estos líderes, en vez de cuidar a su rebaño, cuidar a los israelitas, defendiéndolas, ¿verdad? Porque el trabajo de pastores es cuidarlo, defenderlo, estaba haciendo más daño. Mi trabajo es estar cuidado quién enseña en la iglesia. No todos pueden enseñar, ¿verdad? No todos tienen la capacidad, o yo nunca voy a tener una persona que conoció a Cristo ayer y ponerlo a predicar. Tenemos que estar cuidado a los falsos maestros y profetas. Y cada vez que yo invito a otro pastor, yo hago mi asignación de saber de él y hablar con otros, saber si es una persona que nosotros debemos de invitar y escuchar. Porque si vienen a predicar falsa doctrina, me va a hacer el trabajo doble difícil. Después tengo que enseñar otra vez la verdad y recoger todo el reguero que me dejó. Vemos que Dios habla a los líderes primero, ¿verdad? En capítulo 3, después los profetas, y otra vez regresa en capítulo 3 a los líderes. Y pastores tienen la responsabilidad de obviamente cuidar su rebaño de los falsos maestros y otros en la iglesia, ¿verdad? Quizás otras personas en la iglesia que quieren hacer daño dentro de la iglesia. El pastor tiene que ver y confrontar esas personas para no hacer daño. Las decisiones que el pastor hace siempre es viendo cómo afecta el rebaño. En los hogares, en ese mismo sentido, los hombres que son líderes de su hogar tienen que cuidar su familia, no dejar nada que es falso entrar o que no pertenece en la familia, y obviamente no enseñar, ¿verdad?, su familia cosas que no agrada a Dios. Recuerda Santiago capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Le es pecado. Y eso que le está en un sentido a los líderes. No estaban enseñando lo bueno, significa que es pecado, y le estaba enseñando la iglesia en desobediencia. Vamos al versículo 2. Recuerda que está hablando a los líderes de Israel. Dice, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. ¿Okay? Está dando una descripción de lo que los líderes estaban haciendo. Vosotros, algo que los líderes hacían. ¿Qué hacían? Abandonaba, aborrecéis. Rechazaban lo bueno y obviamente amaban lo malo. Eso fue algo que ellos estaban haciendo, que Jesús aquí le está diciendo exactamente lo que ellos estaban haciendo. Mira número 2, lo que dice en este versículo que también le estaba haciendo a la nación de Israel. Que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. Ahora, si nosotros miramos a ese versículo, dice, wow, gracias Señor que no tengo un pastor así, que me quita el piel y su carne sobre los huesos, ¿verdad? Son palabras fuertes. Obviamente, no es literalmente lo que ellos estaban haciendo, aunque en el Antiguo Testamento, Levítico, Deuteronomio, por ahí, cannibalism, canibal, los que comen la carne, ¿verdad? Eso existía en ese tiempo y la Biblia habla sobre ese tiempo donde ellos hacían. En un sentido, ¿verdad? No sé si lo estaba practicando en este momento, era algo que sí lo hacían, pero en este versículo, en este pasaje, no está hablando literalmente que estaba quitando su piel y su carne sobre los huesos. Es una enseñanza o metáfora, ¿verdad? Metaphor de que los líderes le estaban haciendo a ellos. Le estaban quitando, en vez de quitar su pie, quitando los materiales, sus casas, el dinero que tenían, le estaban quitando. Y la manera que estaba quitándole a ellos fue
como si estaba quitando su piel y su carne de sobre sus huesos en esa manera, ¿ver? Para que entendamos la gravedad, lo que ellos hacían, que no fue algo sencillo, algo pequeño, era como si le estaba quitando el piel y su carne de sobre los huesos. Es una metáfora significando robar de las personas, negarle justicia a ellos. Quizás en un sentido podemos hablar y decir que el gobierno hoy en día parece que nos quita a nosotros el piel y su carne de los huesos, que parece que siempre está quitando de nosotros y pidiendo un poquito más. Y en ese sentido, como ellos, como líderes, quizás los líderes de Puerto Rico, de los Estados Unidos, en ese hábito de quitando de las personas, nosotros nos sentimos como los judíos, que me están quitando el piel. Y son dos cosas en versículo 2 que los líderes practicaban, que era algo que no agradaba a Dios. Quiero enfocarme un minuto en esta frase, abandonar lo bueno y amar a lo malo, o aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Y ahora lo que vemos ahora, lo que es malo es bueno. Y lo que es bueno es malo. Es la manera que este mundo está viviendo. Es algo que vemos en el mundo, algo que vemos en nuestro país. Leyes que eran buenas, la quitaron. La familia era algo protegida y ahora es destruida, o lo están destruyendo la fundación de la familia, en reconociendo homosexualidad, enseñando a los niños cuando son pequeños. Están destruyendo algo que era bueno, que siempre estaba protegido, y ahora lo que es malo es bueno. Tristemente, es algo que vemos en muchos hogares también. Los padres eran estrictos con las reglas en la casa y ahora dejan sus niños o dejan a los que viven en su hogar hacer lo que ellos quieran. Están cambiando las reglas. En las iglesias, en las doctrinas, están abandonando las buenas doctrinas, lo que se encuentra en la palabra de Dios. Lo están cambiando para una doctrina farsa, una doctrina mala. Antes cantaba himnos, ahora cantan salsa y reggaetón en las iglesias. Antes predicaban el evangelio, ahora predican prosperidad. Antes se vestían con lo mejor que tenían a la iglesia, ahora se ponen lo peor que ellos tienen a la iglesia. Y la lista puede seguir. Algo que era bueno, que ahora es, o algo que era malo y ahora es bueno. Y aunque lo vemos allá en Israel en este momento, yo creo que es algo que podemos entender porque lo estamos viendo en nuestro país, en nuestro hogar y en nuestra iglesia. Mira lo que dice en versículo 3. Siguiendo el pensamiento porque recuerda, versículo 2 termina con un semicolon, ¿verdad? Punctuation, ¿cómo se dice punctuation? Ustedes saben inglés, ¿verdad? Punto, cosas así. Es bien importante en la Biblia, ¿verdad? Porque si termina en una coma, sabe que los versículos siguientes van juntos. Y aquí en versículo 2 termina con un semicolon, que significa que está hablando de lo mismo igual. Vamos a ponerlo juntos en versículo 2. Que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo. Que otra vez, comiendo carne, eso nos lleva a canibalismo. ¿Okay? Parece, pues, el sentido como ellos lo hacían, como un animal. Un animal cuando está en pelea, a mí me encanta ver el Discovery Channel, donde ve un león
atacar a otro animal y a mí me fascina, ¿verdad? La manera que algo como un león ataca algo grande y veo que ellos le tumban en el piso. Obviamente la televisión no enseña todo a veces cuando están rompiendo su piel y todo así, pero a mí me encantan esas peleas que los animales tienen. ¿Sabes que un día... Tú sabes, los animales son así ahora porque estamos viviendo en un pecado, ¿verdad? Estamos en pecado, pero un día la Biblia habla sobre los animales y vamos a ver eso en el milenio, donde los animales, y vemos que la Biblia enseña que un león va a estar con una oveja y los animales no se van a comer más. Estoy esperando ese día en el milenio para yo tener un león grande en mi casa. No sé si voy a ver en casa, pero un león grande conmigo caminando por ahí y cuando venga Isaías, ¿verdad? Que ya estamos en un cuerpo perfecto y tengo que amarle, voy a coger mi león y le voy a correr por todo Puerto Rico, si Dios me tiene en Puerto Rico como líder. Pero en ese tiempo, en el milenio, los animales, ¿verdad? No va a tener a comerse como está hablando aquí. Ok, no sé cómo yo llegué allá. Pero está hablando de comer la carne de mi pueblo. Otra vez, no está hablando literalmente, pero está hablando en la manera que Israel o los líderes estaban comportándose con los israelitas. Estaban quitando a ellos. Y mira lo que dice en versículo 3. Y les desoláis, ya es por ahí, su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el cardero y como carnes en olla. Está diciendo que está preparándole a ellos para comer, ¿verdad? Nosotros cogemos el pollo y le ponemos adobo y todo así y lo preparamos para la olla, el cardero, y qué bueno el sabor de ese pollo. En ese mismo sentido, los líderes estaban actuando con ellos en esta manera. Esto es, aunque físicamente no estaba comiendo su carne, estaban tratándole a ellos en la manera que ellos se sentían, le estaban robándole a ellos que se sentía a ellos en esta manera y no le agradaba a Dios. Ok, en versículo 1 al versículo 3 vemos lo que los líderes estaban haciendo. Ahora, en versículo 4, y vamos a terminar aquí en versículo 4, vemos ahora el juicio de Dios con los líderes corruptos, ¿verdad? No todos los líderes están son líderes corruptos que estaban Dios castigo. En versículo 4 le enseña a ellos el castigo a todos los líderes corruptos que estaban robando, estaban tratándole a ellos en esta manera. Mira el castigo en versículo 4. Dice, entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros a su rostro en aquel tiempo por cuanto hicisteis malvados obras. ¿Qué le está diciendo a ellos el castigo? Dice, entonces clamaréis. Cuando ellos necesitan a Dios, en estos momentos cuando los enemigos vengan y dicen, ¿qué yo voy a hacer ahora? Dios, ayúdame por favor. Y Dios está diciendo, en ese momento, cuando tú clamas a mí y me pides a mí ayuda, y dice, entonces clamaréis a Jehová, ¿qué va a hacer? Yo no os responderá. Un tremendo castigo para ellos. Y Él va a esperar a ese momento que están clamando, están pidiendo, Dios, te necesito. Cuando claman a Dios por ayuda, Él permanecerá en silencio. Cuando dice, y no os responderá, significa que Dios se va a quedar en silencio. Cuando ellos oran, Dios, ¿dónde está? Nada.
No va a escuchar nada, no va a recibir nada del Señor. No solamente eso, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo. Otra palabra, está en silencio. Quiero que vean un versículo rápidamente en Números, porque vamos a entender esta parte, esta sección de esconderá de vosotros su rostro. En Números capítulo 6, porque Dios le prometió algo a ellos en Números, a los líderes de Israel, y ahora le dice que se lo va a quitar. Números capítulo 6, versículo 25. Dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Este pasaje aquí es la bendición que le va a dar a los líderes. Resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ahora en nuestro pasaje, en versículo 4 dice, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel día. ¿Ves? Le dio la bendición en Números y ahora Él está quitando esa misma bendición que le estaba dando. Y termina aquí la última parte, versículo 4. ¿Por qué? ¿Por qué no va a responder? ¿Por qué se va a esconder las bendiciones? Por cuanto hicisteis malvados obras, cosas malas, perverso. En la lista puede, o tú ves en versículo 1 a versículo 3, todo lo que ellos estaban haciendo. Dame otro minuto para dar una aplicación sobre el versículo 4 para nosotros en esta noche y también todos que van a ver este video en nuestra iglesia. Esta parte que dice, cuando clamaréis a Jehová y no os responderá. Es algo que no solamente para ellos, pero es algo para nosotros también. Hermanos, cuando estamos en desobediencia, igual a los líderes, Dios no nos oye a nosotros. Nosotros podemos estar orando a Dios, clamando a Dios igual a ellos, y Dios tampoco va a responder a nosotros, va a estar en silencio si nosotros igual que ellos estamos en desobediencia. Hermanos, para venir delante de Dios en oración es un gran privilegio y tenemos que estar bien con Dios cuando tú y yo venimos al trono de gracia. Tenemos que estar seguros que cuando yo vengo a clamar a Dios y estoy ahí al frente del trono de gracia, que yo estoy bien con el Señor, que tengo mis pecados perdonados, y ahí en el momento, Dios, antes que yo clame a ti, perdóname por mis pecados, para que el momento que nosotros clamamos, Dios va a escucharnos. Pero si hay desobediencia, si hay pecado en nuestra vida, si no estamos viviendo una vida que agrada a Dios, hermanos, las oraciones llegan al techo y Dios no va a escuchar, va a estar en silencio. Hay cosas en cual muchos no ve a Jesús responder, porque muchos cristianos dicen, ¿por qué Jesús no está respondiendo? Ahora, entendemos que obviamente no sabemos a las personas, puede ser no la voluntad de Dios, por eso no está respondiendo. Quizá está diciendo, espera un poquito más. Pero razones en cual, las razones más grandes que vemos que Jesús no responde a nosotros cuando clamamos, número 1, no perdonar. Cuando no perdonamos a otros, es algo que no le agrada a Dios, y cuando tenemos ese rencor o enojo a otra persona, Dios no va a escuchar nuestras peticiones. Cuando hay pecado no confesado, cuando estamos viviendo en pecado,
haciendo algo que sabiendo que no agrada a Dios y todavía seguimos haciéndolo, y desobediencia. Por lo menos eso, yo sé que podemos quizás hablar de otros, pero en esas maneras, esos no perdonar, tener rencor o enojo, pecado no confesado, viviendo en pecado, desobediencia, son maneras que nosotros cuando clamamos a Dios, Jesús se queda en silencio. Igual que el castigo que le estaba dando a la nación de Israel. Hermanos, vamos a aprender de estas verdades, ¿verdad? Esta porción de los líderes que Jesús está dando por profecía, por medio de Miqueas, a esta nación de Israel, y tomar estas aplicaciones a nuestra vida en esta noche. Señor, gracias por este tiempo, mirando versículo 1 al 4, y Señor, guiados sobre los líderes de Israel, pero hay muchas aplicaciones que nosotros podemos tomar de estos versículos. Señor, la manera que tú respondes a nuestras peticiones, la manera que quizás los pastores, líderes en la iglesia no enseñan como debe de enseñar y roban de los miembros, más les roban la oportunidad de aprender la verdad de Cristo, de ti. Y Señor, que nosotros tomamos estos versículos y meditamos en ella, y la próxima semana entramos a la próxima sección donde tú hablas sobre los falsos profetas y el castigo que tú le das y le enseñas a ellos en este capítulo 3. Gracias por este tiempo, estos versículos, en el nombre de Jesús. Amén.